En este taller vamos a resolver dos problemas que tenemos cuando trabajamos con ChatGPT. El primero es cuando trabajamos con documentos muy largos y nos gustaría poder hacerle a ChatGPT preguntas sobre esos documentos. Cuando son muy largos no le podemos subir toda la información a ChatGPT ya que tiene un límite. Veremos cómo podemos hacerlo con la herramienta que vamos a desarrollar. El segundo problema que queremos atajar es que cuando le hacemos preguntas a ChatGPT, su objetivo siempre es el de responderte. Y muchas veces, aunque no tenga muy clara la respuesta, va a intentar buscar en toda la información que tiene con la que se ha entrenado para responderte. Y a veces inventa cierta información que se le conoce como alucinación del modelo. Lo que vamos a ver de nuevo con esta aplicación que vamos a desarrollar es que si le hacemos una pregunta sobre el documento y la información está dentro del contexto, no devuelve la respuesta. Si le hacemos una pregunta y no encuentra información referente a esa pregunta en el documento, preferimos que nos diga que no ha encontrado información del contexto. Antes de lanzarnos directamente a programar, vamos a echarle un vistacito al resultado final que queremos obtener. En este caso tenemos aquí la página web, que es la que queremos desarrollar, con su título, un espacio para poner nuestra clave, es decir, nuestra key para poder conectarnos con ChatGPT, y por último aquí un espacio donde subir nuestro fichero. Hagamos una pequeña demo para ver cómo queda. En estos momentos, como vemos, se está creando una cosa que se llama embeddings. Ahora en el taller iremos paso a paso viendo todo lo que se está ejecutando por detrás y porque ahora sí que podremos hacerle preguntas a un documento tan largo cuando en principio no se le puede subir tanta información a ChatGPT. Una vez que ya se ha cargado el fichero y se han creado esos embeddings, que ahora veremos lo que significa, ya podemos hacer nuestra primera pregunta al documento. El documento utilizado en este caso es la Constitución Española y este conjunto de preguntas que le vamos a hacer ahora al fichero o sobre el fichero vienen de un examen que encontré online. Este documento son unas 40 páginas que ahora veremos y estamos haciendo una pregunta muy específica sobre el artículo 22 y como vemos aquí tenemos la respuesta de ese artículo 22. Por lo tanto, lo que vemos en esta primera pregunta es que cuando antes un documento de 40 páginas no se lo podemos pasar a ChatGPT porque era demasiada información, ahora sí hemos sido capaces de hacerle preguntas sobre ese documento. ¿Y qué pasa si le hacemos una pregunta sobre información que no aparece en el documento? Por ejemplo, ¿cuántas copas ha ganado el Málaga? Y aquí vemos la respuesta. La información proporcionada no incluye el número de copas que ha ganado el Málaga. Es decir, antes de inventarse una respuesta o de buscar en su conocimiento y buscar cuántas copas ha ganado el Málaga, lo que hace es investigar el documento y como no hay información, no nos responde. Y esta es la segunda gran ventaja de esta aplicación, que en vez de inventarse información, se acota el documento y si esa información no aparece en el documento, nos lo indica con este tipo de respuesta. Una vez que ya tenemos un poquito más claro lo que vamos a desarrollar a nivel de aplicación, vamos a pasar al desarrollo de esta. Para hacer este desarrollo vamos a trabajar con Google Colab. Google Colab básicamente es con este enlace que tenemos aquí, os lo voy a dejar en los comentarios, lo copiamos y se nos abre este cuaderno. Y este cuaderno, para poder utilizarlo, simplemente nos hace falta una cuenta de Gmail. Y como veréis aquí arriba, podréis hacer una copia para guardar vuestra propia copia en vuestro Drive y así poder cambiar el código, poder guardarlo en vuestro Drive y poder acceder siempre que lo necesitéis. Y este notebook o este cuaderno está dividido en 5 secciones. Configuración, leer el PDF, crear los chunks, los embeddings y por último ya podremos hacer las preguntas en el documento. Vamos a ir paso a paso viendo cada una de ellas para resolver o para desarrollar nuestra aplicación. Lo primero va a ser instalar estas librerías y cargar este fichero. Este fichero es la Constitución Española, que son estas 40 páginas que tenemos aquí. Este fichero, como por lo grande que es, nunca se lo podemos pasar a ChatGPT porque es demasiado grande y vamos a ver un poquito cómo lo haríamos. Lo que ahora mismo estamos haciendo es instalar esas librerías y descargar ese fichero. Este paso puede tardar un poquito porque al final que estamos instalando muchas librerías y mucha información y puede tardar un ratito. Si os fijáis, lo que aparece aquí a la izquierda es este nuevo fichero que hemos descargado. Si venimos aquí lo descargamos, lo abrimos
y efectivamente la constitución, o sea, hemos hecho bien el trabajo de descargar el documento. Una vez que tenemos ya todo configurado, lo que vamos a hacer es leer ese fichero. Y fijaos que simple, cargamos la librería, abrimos este fichero, que es el que tenemos aquí a la izquierda, y lo que vamos a hacer aquí es iterar por el documento. El documento está compuesto por 40 páginas. Lo que hacemos en esta iteración es ir a cada una de las páginas y extraer el texto. Iteramos por cada página del documento y lo que hacemos es extraer el texto de cada página. Y ese texto lo guardamos en la variable texto. Una vez que ya hemos hecho todo esto, en esta variable tenemos todo el texto que hay dentro de ese PDF. Aquí estamos imprimiendo una pequeña parte de ese fichero, o de ese texto, mejor dicho, pero podemos imprimir todo el documento si quisiera. Perfecto. Ya hemos instalado, descargado y tenemos el texto cargado en nuestro notebook. Ahora vamos a crear los chunks. Y chunk simplemente es una forma en inglés de decir trozo o cacho del texto. De nuevo, son 40 páginas, no podremos cargar todo ese fichero. Lo que vamos a hacer es dividir ese documento en diferentes trozos o chunks. ¿Y qué lógica sigue esta división? Vamos a intentar primero dividir los chunks a nivel de párrafos. Si no podemos, lo haremos a nivel de frases y si no, a nivel de palabras. ¿Y cuál será la longitud de estos chunks o de estos cachos? Va a ser de 800 caracteres. Y si os fijáis, tiene un overlap. ¿Qué significa esto de overlap? Que cuando divide el primer cacho del documento y divide el segundo no empieza justo después del primero, sino que va a haber un pequeño overlap. Va a haber parte de ese primer párrafo que está también en ese segundo párrafo. Y esto se hace por si una parte final del párrafo pues también contiene información que sigue en el siguiente párrafo. Al hacer ese pequeño overlap, compartimos un poquito de información y así nos ayuda a la búsqueda que veremos a continuación. Cargamos la librería de LangChain, que esta librería va a ser la que realmente nos permite hacer todo esto en muy poca línea de código, ya que veremos el gran poder de esta librería para cada uno de los pasos que estamos ejecutando. Cargamos el Recursive Character Text Splitter, que de nuevo tiene en cuenta primero el párrafo, las frases y luego las palabras a la hora de dividir. Creamos esto de aquí y le pasamos el texto que hemos cargado del PDF. Y ya se han creado los chunks. Tenemos 176 chunks de más o menos 800 caracteres cada uno. Y veamos aquí un ejemplo de un chunk. Pues aquí tenemos el chunk número 7. Vamos a ver, por ejemplo, el chunk número 13, otro número aleatorio. Y vemos aquí los diferentes chunks que hemos creado. Ya hemos hecho 3 pasos. Primero hemos configurado el entorno, segundo hemos leído el fichero y tercero hemos dividido los chunks. Este paso a paso que estamos haciendo me he inspirado de Ben Chan. Tiene aquí un documento o un blog donde explica cada uno de los pasos de una forma muy interesante y nos vamos a enfocar en esta imagen de aquí. Y fijaos que en esta imagen lo que hace es lo siguiente. Cargamos el fichero, dividimos el texto en diferentes chunks y ahora vamos a crear los embeddings. Estamos haciendo este paso a paso. ¿Okay? Llegamos por aquí y vamos a los embeddings. ¿Y qué es esto de los embeddings? Si os fijáis, este trozo de chunk o este cacho no se lo vamos a pasar a un ordenador. ¿Por qué? Porque un ordenador no es capaz de entender las palabras. Un ordenador solamente trabaja con números. ¿Y qué significa esto de embedding? Convertir esta frase o este párrafo a unos valores numéricos para que el ordenador sea capaz de entender su significado. Lo vamos a utilizar de nuevo con la librería LangChain. Tendremos dos opciones para hacer este embedding. Si quisiéramos, podemos utilizar la función de embedding de OpenAI, que tiene una funcionalidad también de embedding. ¿Qué pasa? Que si vamos a pasar documentos muy largos como este de 40 páginas, puede ser muy caro. Vamos a aprovechar una alternativa gratuita y que además funciona para múltiples lenguajes, que puede ser español, inglés, francés, y lo va a entender. Y estos modelos tendremos dos versiones, una light de 400 megas y una un poco más potente de 1 giga. En nuestro caso nos vamos a quedar con la versión light de 400 megas. Cargamos de nuevo, todo viene de la librería LangChain, que en este caso se apoya de Hugging Face, y cargamos nuestro embedding. Este paso de cargar los embeddings puede que tarde un poquito porque tiene que descargar ese fichero de 400 megas y varias dependencias, por lo tanto puede que tarde un poquito.
Una vez que ya tenemos descargado el fichero o el modelo de inteligencia artificial que va a crear esos embeddings, veamos un ejemplo para que nos quede más claro eso de los embeddings. De nuevo, cargamos este fichero o este modelo que hemos descargado, lo tenemos aquí, vamos a hacer un encoding de esta frase. El perro de San Roque no tiene rabo. Y esta es la frase que tenemos que convertir a embedding. Y hemos creado un elemento compuesto por 384 elementos. ¿Y qué es eso de 384 elementos? Que en este caso ese número es importante. Si imprimimos el sentence embedding, hemos pasado de esta frase a estos valores numéricos, que tiene 384 dimensiones y cada una de las dimensiones es una representación del significado de esta frase. Y de esta forma un ordenador va a ser capaz de, en vez de leer los caracteres o la frase, lee estos valores numéricos y entiende ese significado o de qué va la frase. ¿Y por qué hacemos el embedding? Porque el embedding, si lo combinamos ahora con la librería de Files, que esta librería la ha creado Facebook para justamente casos similares a lo que estamos haciendo, lo que hacemos es cargamos Files y le pasamos los chunks que hemos ido dividiendo del texto más los embeddings, más el modelo de embedding que acabamos de cargar. Y con eso vamos a tener para cada chunk su propio embedding. Y aquí toda esta información lo guardamos en una especie de base de datos local. ¿Y para qué queremos esa base de datos local? De nuevo, este paso va a tardar un poquito porque ahora mismo está calculando todos los embeddings de todos los chunks. Como decía, una vez que tenemos esa base de datos, ¿por qué lo guardamos todo en local? ¿O por qué lo guardamos todo? Porque lo que vamos a hacer es, cada pregunta que hagamos ahora, la tenemos aquí por ejemplo, lo que vamos a hacer es, esa pregunta me busques en mi base de datos y me obtienes los 3 párrafos cuyo significado sea el más similar o se acerque lo más posible a esta pregunta. Y me devuelves los 3 más parecidos. ¿Y cómo somos capaces de conseguir esto? De nuevo, gracias a los embeddings. Pasamos esta pregunta, buscamos los 3 párrafos o chunks más similares o con un significado similar a esta pregunta y aquí los imprimimos. Aquí tenemos el primero, el segundo y el tercero. Y por eso aquí, en vez de pasarle todo el documento, le pasamos solamente 3 párrafos y seremos capaces de hacer preguntas sobre el documento con ChatGPT, porque no le pasaremos las 40 páginas, sino estos 3 párrafos que lo entienden como el contexto de la pregunta. Y si os fijáis, al utilizar este tipo de herramientas, no podremos hacer preguntas como resúmeme el documento, porque solamente le estamos pasando los párrafos más similares a la pregunta. Pero por lo tanto, tiene un contexto que podríamos llamar como contexto local. ¿Y qué hacemos ahora que tenemos estos 3 documentos? Lo siguiente es pasar los 3 documentos o los 3 párrafos a ChatGPT junto a la pregunta y que nos devuelva la respuesta. ¿Será difícil hacer esa línea de código? Como decía, gracias a la librería de LangChain va a ser muy sencillito. Lo primero que nos hace falta es cargar el OpenAPI Key. Tenemos 2 formas de hacerlo. La primera, aquí pondríamos el valor y lo guardamos aquí como variable de entorno. O la segunda es crear un fichero que tiene una pinta como esta, que es de variable de entorno, que pone OpenAPI API Key y a la derecha su valor. Y el nombre de OpenAPI Key es muy importante que sea exactamente igual y que esté así escrito, si no, no va a funcionar. Subo el fichero aquí y una vez que ya está cargado, lo tenemos aquí, hago un load.env y con eso lee el fichero y carga la variable de entorno de OpenAPI Key. Cargamos la librería de LangChain y aquí vamos a hacer 2 cosas importantes. La primera es cargar el modelo de ChatGPT 3.5. Aquí es donde nos conectamos y decimos, vamos a hacerle preguntas al modelo de ChatGPT. Y la segunda parte, que es esta cadena, que es una de las grandes funcionalidades de LangChain, que por eso de ahí viene el nombre, vamos a encadenar esa búsqueda que hemos hecho de pregunta con sus párrafos más similares junto a hacerle la pregunta a LangChain, que le hace la pregunta a ChatGPT. Aquí tenemos la pregunta que es del artículo 22, buscamos los documentos más similares y utilizamos la cadena para pasarle los documentos y la pregunta
Y por debajo, esta función de la cadena y la librería LangChain se ocupan de hacer todo lo demás, de crear esa pregunta, poniendo lo que nosotros le pasamos, crear ese contexto con nuestros párrafos y nos devuelve la respuesta. Y aquí tenemos la respuesta. Si volviésemos a ejecutar, va a volver una respuesta un poquito diferente. ¿Queremos probar con otro tipo de pregunta? Veamos la del Málaga. Y aquí está de nuevo la segunda ventaja importante de esta herramienta, que si no encuentra la información dentro del documento, nos dice que no tiene la información o que no tiene el contexto para responder a esa pregunta. Y os preguntaréis, ¿esto que hemos hecho es muy caro o nos va a costar mucho? Si os fijáis aquí de nuevo, gracias a LangChain, podemos ver el coste de esta petición. Hemos copiado de nuevo esta pregunta de aquí, que es realmente lo que nos va a costar dinero, ya que todo lo de arriba se ejecuta en nuestro ordenador y nos envía nuestra información a la nube, y nos ha costado 0,001 céntimo, es decir, un décimo de un céntimo. Este precio variaría según el número de párrafos que le pasemos. Si le pasamos un mayor número de párrafos, tendremos más contexto, pero a la vez será un poquito más cara nuestra petición de ChatGPT. Y con esto ya tendríamos todo listo, tendremos ya toda la lógica preparada para crear nuestra aplicación que vimos en el caso anterior. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho. Hemos obtenido el fichero, hemos leído el texto y lo hemos dividido en chunks o cachos de párrafos. Una vez que tenemos los chunks, hemos creado SysEmbedding, que es la representación numérica manteniendo el significado de estas frases. Y todo eso lo hemos guardado en un knowledge base. Una vez que había una nueva pregunta, comparamos esa pregunta con nuestra knowledge base y le pasamos la pregunta con los 3 párrafos más similares a ChatGPT, y esa es la respuesta que nos devuelve. Fijaos que gracias al utilizar un modelo de embedding de open source, por un lado nos ahorramos mucho dinero y lo segundo es que también nos ahorramos privacidad y no tener que enviar nuestros documentos privados a OpenAI y subirlos a la nube, ya que todo esto se está ejecutando en local en nuestras máquinas. Podríamos hacer exactamente lo mismo también para el modelo de ChatGPT, que eso lo veremos en los siguientes talleres. Y de esa forma nos ahorraríamos cualquier petición a OpenAI, nos saldría todo gratis y sin tener que preocuparnos de la privacidad de nuestros datos, ya que nunca van a dejar nuestro ordenador. Una vez que ya tenemos todo y lo hemos entendido, podemos pasar al siguiente paso, que es crear nuestra página web. Venimos aquí. Aquí vamos a crear el fichero que tendrá nuestra aplicación y que sea de tipo Python. Vamos a importar la librería Streamlit, que es la que nos va a permitir crear esta página web. ¿Y pensáis que va a ser muy difícil crear esta página web que vimos anteriormente? Fijaos qué difícil. Ponemos el título. A continuación, el espacio para cargar ese PDF. Y con esto, con estas 2 líneas de código, ya tenemos creada nuestra página web. Abrimos nuestra consola de comandos, nos desplazamos hasta la carpeta que hemos creado. En mi caso está en el escritorio carpeta code. Y aquí ejecuto el Streamlit Run App. Para que funcione habrá que instalar las librerías y por eso dejaré un requirement con todas las librerías que hacen falta para poder ejecutarlo. Que básicamente son las librerías que hemos visto en nuestro notebook. Y como os decía, ya tenemos aquí la página web creada. Nos falta simplemente la parte de añadir la API de OpenAI, que viene aquí. Y con 3 líneas de código tenemos ya nuestra página web. ¿Y qué es lo único que nos falta? Copiar y pegar todo lo que hemos hecho en el Colab, lo pasamos aquí, creamos esa funcionalidad y tenemos ya el taller finalizado. Tras cargar las librerías, lo que voy a hacer ahora es crear una función que se enfoque solamente en la parte de cargar el documento, dividirlo en chunks y crear los embeddings. En esta parte de aquí cargamos el fichero PDF y leemos su contenido. A continuación, creamos a partir de este texto
los diferentes chunks utilizando el Recursive Character Text Splitter, que lo pronuncie bien, que tiene en cuenta primero los párrafos, las frases y luego las palabras. Y va a tener un tamaño aproximado de 800 caracteres. Y ya por último, lo que hacemos es crear estos embeddings a partir del modelo que hemos cargado de Hugging Face. Y ya con los chunks y con los embeddings creamos nuestra base de datos con el conocimiento sobre el documento. Y esto es lo que queremos que devuelva esta función. Y ya casi tenemos todo montado. Vamos a decir, si alguien ha subido un fichero, que por eso vamos a poner aquí un PDF. Si alguien ha subido un fichero y PDF objeto, lo que quiero hacer es crear esos embeddings. Voy a tirar de esta función que es create embeddings, que la tenemos aquí arriba, que no la he escrito bien. Le pasamos el PDF que ha subido el usuario y además damos la opción para poder hacer este espacio para la pregunta. Y si algún usuario encima hace la pregunta, lo que vamos a hacer ahora es justo lo que hemos hecho anteriormente. De nuevo, copio y pego de lo que hemos hecho en el Google Colab. Me hace falta la librería import. Ya que aquí, en vez de cargar el fichero, pues lo que voy a cargar es guardar la variable de OpenAPI Key. Porque aquí lo hacemos así, para poder que el usuario pueda guardar su propia variable y utilizarla para hacer esa petición a ChatGPT. Tenemos aquí el OpenAPI Key. En esta sección, a partir de la pregunta del usuario, buscamos los párrafos más similares en nuestro Knowledge Base y queremos los 3 párrafos más similares. Cargamos el modelo ChatGPT 3.5. Creamos la cadena para poder pasar y que LangChain entienda que queremos hacer un Q&A a partir de un documento. Y aquí donde hacemos es ese Q&A. Q&A es Question and Answer. Input Document es los 3 documentos similares a la pregunta y la pregunta que ha hecho el usuario. Con esta respuesta la escribimos por pantalla y en principio tenemos ya todo para probarlo. Y lo primero que vamos a hacer es copiar el OpenAPI Key, que para obtenerlo simplemente hay que ir a la página de OpenAI, en la zona de desarrollo o desarrolladores. Ahí tenemos las diferentes OpenAPI Keys para poder crearlas y utilizarlas en nuestros talleres. Una vez que tenemos el OpenAPI Key, cargamos el fichero y este primer paso va a tardar un poquito porque aquí es donde se está ejecutando la parte más pesada, que es dividir los chunks, crear los embeddings y crear esa base de datos con toda esa información. Y ahora que ya se ha hecho toda esa parte, se nos abre este espacio para poder hacer nuestras preguntas. Utilizamos el mismo ejemplo que hemos ido viendo y ahora esta pregunta se está buscando los párrafos más similares en nuestra base de datos y junto a esos 3 párrafos y esta pregunta, gracias a la librería de LangChain, estamos yendo a ChatGPT para que nos responda a esta pregunta. Y lo hemos conseguido. Que sepáis también que no tiene por qué ser solamente hacer preguntas, sino que incluso podemos pedir que nos rellene o que nos complete la frase. Estas preguntas las he sacado de internet y de nuevo son preguntas que van sobre la Constitución española y que al parecer era para un examen de oposición. Simplemente un poquito para que veáis hasta qué punto podemos llegar apoyándonos gracias a ChatGPT y esta herramienta que nos divide el documento para poder hacer preguntas muy específicas y muy detalladas. Y como os decía, este inicio de frase lo sigue con esta sección de aquí. Y veamos cuando hacemos preguntas sobre información que no está en estos párrafos o en estos documentos. Uno de los problemas que estamos viendo ahora es que si os fijáis, cada vez que hacemos una pregunta, está volviendo a ejecutar los chunks, está volviendo a obtener el documento, dividiéndolo en chunks, creando los embeddings y creando esa base de datos. Por eso tarda tanto cada una de las preguntas que estamos realizando. Ahora, nada más responder a esta pregunta, vamos a ver una forma de poder hacer esto mucho más rápido. ¿Veis? Lo siento, no tengo información suficiente para responder a tu pregunta. Lo mismo con el ejemplo del Málaga o el Kings League, no tiene información dentro de este contexto para que le podamos responder.
Y como te decía, en vez de tener que volver a ejecutar siempre los embeddings y los chunks, podemos hacer una cosa muy sencillita, es venir a la función de createEmbedding y le ponemos este decorador y con esto actualizamos, añado de nuevo la API y el documento y fijaos lo que va a ocurrir ahora al subir este documento. Me salta este running y me sale que se está ejecutando la función createEmbeddings. Y aquí lo que va a hacer es que esta función se va a ejecutar una única vez y así cada pregunta que haga no me hace falta volver a repetir el mismo proceso, ya que siempre me da el mismo resultado, pero a partir de la pregunta sí que haré esa búsqueda y podré comunicarme con ChatGPT sin tener que repetir todo el proceso anterior. Hacemos nuestra pregunta para probar el resultado y que ver que todo va bien. Y con esto ya tenemos todo listo, la aplicación desarrollada. Y fijaos lo más interesante, que la página web han sido 3 líneas y que la aplicación completa no llega ni a 50 líneas. Y hemos sido capaces de resolver 2 problemas. Primero, cómo hacerle preguntas sobre un documento gigantesco o grande a ChatGPT. Y la segunda es cómo acotar la respuesta de ChatGPT para que no se vuelva loco intentando responder con la información que ya ha aprendido. El proceso que sigue nuestra aplicación es el siguiente. Una vez que un usuario sube un fichero PDF, extraemos todo ese texto. A continuación lo dividimos en trozos y creamos una representación numérica de esos trozos gracias a los modelos de embedding. Una vez que tenemos toda esa información, la guardamos en nuestra base de conocimiento. Y así cuando llegue una nueva pregunta, buscamos los trozos de texto más similares a esa pregunta que se lo enviaremos a ChatGPT como contexto para poder responder a esa pregunta. Y lo segundo que hemos hecho es que si no hay contexto dentro de ese documento, que nos diga que no lo sabe. Y a partir de ahora lo que podemos hacer, a partir de esta mini aplicación, podemos ampliarla para que no solamente extraiga PDF, sino un mayor tipo de documentos. Podemos jugar, por ejemplo, con el tamaño de los chunks, ya sea en otro caso para tenerlos más grandes o más pequeños estos cachos de texto, o incluso podemos jugar con el modelo de embedding o el modelo de ChatGPT y utilizar una variante. En esta clase, para el modelo de embedding, hemos utilizado uno open source. Y lo que vemos es que la tendencia en general en el mundo del Machine Learning es utilizar más estos modelos open source. Primero, porque son gratuitos y segundo, porque la información que le enviamos a estos modelos no va a una empresa como puede ser OpenAI o no va a la nube de un tercero, sino que se procesa en nuestros servidores. Y eso es una gran ventaja. Y por eso hemos utilizado el embedding, un modelo open source, y en los próximos talleres veremos qué alternativas gratuitas y privadas existen a los modelos como ChatGPT. Espero que os haya gustado el taller, que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase.